Nos reunimos nuevamente en este ambiente virtual, en este caso, vuelvo a decirles, para de alguna manera compartir experiencia, ¿no? Que es la intención permanentemente. Y estas experiencias, en este caso, pues van a ir de la mano fundamentalmente del ámbito de los estudios ambientales, ¿no? Estudios de impacto ambiental, el DIA y el PAMA, ¿no? Fundamentalmente. En este caso, de todas maneras, siempre es importante resaltar que este tema de los estudios ambientales es una herramienta importante para el desarrollo de las evaluaciones, las ejecuciones, las comparaciones, la línea base en el ámbito ambiental, porque no sabemos nosotros qué cosa hay de la mano para continuar nosotros comparando en el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo. El temario que vamos a tocar el día de hoy es estudio de impacto ambiental, categorización de proyectos, estudio de impacto ambiental. Vamos a ver un poco la línea base ambiental, caracterización de la línea base, cuál es el proceso de elaboración, estructura de un estudio de impacto ambiental, el DIA y el PAMA, ¿no? Entonces, la mecánica, como bien mencionaba, vamos a ver primero una parte positiva, pero eso no implica de que no puedan ustedes hacer preguntas. En cualquier momento que algo no quede claro, simplemente le levantan la mano o simplemente para habilitar el micro, ¿no? Por favor, es importante ir intercambiando experiencias, que es el tema fundamental en este tipo de capacitaciones o intercambio de información, ¿no? La primera la primera reflexión que vamos a ver es esta siguiente que les estoy presentando, ¿no? Para cambiar el mundo, primero hagámoslo nosotros. A veces decimos, ¿a quién le toca cambiar el mundo? ¿Cómo tenemos que hacer para mejorar nuestro espacio, nuestro ambiente, ¿no? Ah, no, pero eso depende de otra generación, depende de los niños, depende de los jóvenes, depende de otra gente. No, no es cierto. Depende de nosotros, fundamentalmente. Si nosotros no cambiamos, si nosotros dejamos de botar residuos, si nosotros dejamos de eliminar, por ejemplo, botellas descartables cuando vamos de viaje a través de la ventana de los buses, si maximizamos adecuadamente los espacios de residuos, minimizamos los residuos propiamente dichos. Entonces, vamos a hacer el cambio nosotros. No hay otra forma, señores. Y yo insto de verdad a que nos pongamos la mano en el pecho y determinemos pues de que depende de nosotros todo este aspecto, ¿no? Entonces, en base a ese concepto de que es tema nuestro, es un cambio nuestro, no tiremos la pelota a nuestros hijos. Este mundo que vamos a dejar nosotros es para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Nosotros, así como ellos, van a ser aves de paso, ¿no? Entonces, simplemente una reflexión en ese aspecto y pasamos a ver qué cosa es un estudio de impacto ambiental, ¿no? ¿Qué es un estudio de impacto ambiental? Es un documento que todo proyecto de pequeña, mediana o gran envergadura tiene que elaborar, ¿no? Y presentar al Estado. ¿Para qué? Con la finalidad de demostrar que cuenta con un plan de acción para poder manejar los impactos sobre el ambiente y las comunidades que lo rodean. Cuando hablamos de impactos, no solamente pues hablamos de daños, ¿no? No solamente hablamos del aspecto negativo, porque casi siempre hemos estilado a hablar de todo lo negativo, pero quitémonos de la cabeza y también pensemos que podemos dejar impactos positivos y vamos a ver en esta capacitación. Lógicamente con los impactos positivos pues no se van a mitigar, al contrario, se deben potenciar, ¿no? Por ejemplo, la revegetación, por ejemplo, ¿no? Hay carreteras donde en algún momento hemos intervenido, hemos trabajado, donde hemos sembrado cerca de 800 o 1000, 1500, 2000 plantones a través de todo el derecho de vía. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar erosión, con la finalidad de dar ornamento. Entonces, hay diferentes aspectos por los cuales nosotros debemos de trabajar y mentalizarnos que así no nos pida. Es un tema que hay que dar siempre un poquito más. No solamente pues es cuestión de decir, no me pide el proyecto, por lo tanto no lo ejecuto. Es un tema de criterio, es un tema de donde ustedes cuando vayan a hacer una ejecución de alguna obra de infraestructura o algún servicio, siempre den un poquito más, es importante. No solamente lo que se les pide, ¿no? Entonces, decíamos que el estudio de impacto ambiental consiste en un conjunto de procedimientos que permiten comparar los cambios que se producirán en el medio ambiente, ¿no? Cambios que se van a producir, ¿cómo? ¿O por qué? Por el desarrollo de actividades en un proyecto, ¿no? Estos cambios considerados de acuerdo a ciertos criterios de juicio.
hay valoraciones que se le van a ir dando en el camino. A esas valoraciones pues están en una matriz hiper en el ámbito ambiental que nos van a permitir pues determinar si el impacto es grande, mediano, pequeño, o si podemos generar alguna alternativa administrativa, alguna alternativa de ingeniería o algún cambio de tecnología que nos permita mitigar ese campo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues es importante un estudio de impacto ambiental. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que la actividad humana, definitivamente el ser humano, pues, y la tierra teme a nuestras manos, ¿no? Quizás nuestros pies no, pero teme a nuestras manos porque nuestras manos son un poquito destructivas, ¿no? Si hablándolo en casi en el argot criollo del impacto ambiental, ¿no? La actividad humana tiene profundas consecuencias para los ecosistemas, en la mayoría de los casos negativas. Conocer los posibles impactos antes de ejecutar un proyecto nos va a ayudar a qué? A mitigar los ámbitos, los aspectos negativos, como a fomentar los positivos, ¿no? A potenciar los positivos, si es que los hubiese, ¿verdad? Con este objetivo se van a redactar, compilar los estudios de impacto ambiental. O sea, ya tenemos bien definido, un estudio de impacto ambiental nos sirve para qué? Para mitigar los impactos negativos y para fomentar o potenciar los impactos positivos. ¿En base a qué? En base a una línea base o un diagnóstico situacional medioambiental, si queremos llamarle en ese sentido, un poquito más explícito, ¿no? Pero normalmente hoy por hoy le llamamos línea base ambiental, ¿ok? El impacto ambiental. Hemos hablado que existen dos, ¿verdad? Positivo y negativo. ¿Y qué cosa es impacto ambiental? Existe impacto ambiental cuando una acción o una actividad provoca una alteración favorable o desfavorable al medio ambiente o alguno de sus componentes. Puede ser en el ámbito de la tierra, el suelo, perdón, tierra, el aire o el agua, ¿no? En cualquiera de esos componentes. Entonces, cuando el daño es negativo, pues tenemos un ámbito, pero un impacto ambiental negativo, ¿no? Esta acción puede provenir de un proyecto de obra, un programa, un plan, una ley o cualquier otra actividad administrativa con implicancias ambientales, ¿cierto? Hasta ahí lo tenemos claro. Vuelvo a decir, si alguien tiene alguna duda, por favor, simplemente nos lo comenta o levanta la mano y vamos a tratar de que no quede las dudas en el camino, ¿no? Entonces, estos impactos ambientales, pues, son lo que hemos mencionado. Y ejemplos, luego vamos a ver positivos y vamos a ver negativos, pero solo a modo de comentario, ¿no? Estos últimos días, por ejemplo, nuestro medio ambiente, pues en diferentes zonas del país, en algunas ciudades del país, hemos tenido algunos impactos negativos. ¿Por qué temas? Por temas sociales, pero que han ido de la mano con impactos negativos ambientales. Por ejemplo, la quema de llantas, la quema de algunas puertas, de algunas instituciones públicas, y esos impactos, cuando nosotros hacemos nuestra evaluación ambiental, también tienen que verse, también tienen que determinarse por qué la sociedad está presentando ese tipo de disconformidades, ¿no? En este caso, pues es por un tema político, pero cuando hacemos un estudio de impacto ambiental, tenemos que centrar también nuestro ojo en el ámbito medioambiental, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito cultural. Entonces, hay varios factores en los cuales nosotros tenemos que tener criterio para mejorar, para corregir, para estar alertas en ese sentido, ¿no? ¿Ok? Aquí vemos un ejemplo de perdón, un comparativo de los impactos ambientales negativos y positivos, ¿no? Un negativo es cuando el efecto negativo se produce una acción, el efecto negativo que produce una acción humana sobre el medio ambiente, efectos colaterales en el medio natural o social. Vuelvo a decirle, no solamente es ambiental, también es medio natural, social, económico, político, etcétera, etcétera. Positivo, cuando una acción produce una alteración favorable al medio ambiente, un plan, disposición, proyecto, ley, ¿cierto? Ley de, por ejemplo, la creación de Sierra Verde, por ejemplo, en un momento determinado durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se hicieron surcos en los Andes peruanos, en muchos lugares. ¿Para qué? Para sembrar pinos, para sembrar plantas que eran netamente de la zona, ¿no? La finalidad, sembrar el famoso sembrío de agua, porque esos surcos contenían el agua cuando llovía y bueno, pues esa agua se infiltraba y ya luego emanaba mucho, en zonas mucho más bajas, ¿no?
Entonces, hay también alternativas que se pueden ir dando. El tema es que sean sostenibles en el tiempo. ¿Qué es impacto ambiental negativo y positivo? Bueno, la tercera ley de Newton nos dice que, bueno, hablando un poquito de termodinámica, la tercera ley de Newton nos dice que cada acción tiene una reacción, ¿no? Yo agarro, golpeo, esta mano le da otra, ¿verdad? Entonces, toda acción tiene una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Esto se puede interpretar como que cada acción que se lleva a cabo en el medio ambiente también va a tener una consecuencia. Si yo elimino relaves en un río y este río tenía vida, peces, fauna y flora, ¿qué va a pasar cuando los relaves tienen ácidos? Los ácidos van a degenerar el cauce del río y por lo tanto pues van a causar muerte en su discurrir, ¿no? En su cauce. Si yo elimino, por ejemplo, en las ciudades humo permanentemente en algunas avenidas, la gente va a sufrir de problemas en la garganta, ¿no? O en los pulmones. Entonces, vamos a ver que siempre toda acción tiene una reacción, ¿ok? Y todas las actividades que el hombre realiza en el medio generan un impacto en el ambiente, definitivamente, ¿no? Los impactos ambientales pueden ser, como les vuelvo a decir, positivos si el medio se beneficia, caso de reforestación. Si el medio es o negativo, sí se perjudica al medio ambiente. ¿Ok? Hablando ya específicamente, ¿qué es el impacto ambiental negativo? ¿No? Los impactos ambientales negativos son aquellas alteraciones en el medio ambiente que perjudican al medio natural como a la salud humana. Al final, ¿por qué estamos aquí? ¿Quiénes estamos aquí? Nosotros, ¿no? Entonces, nosotros somos los perjudicados directamente, que lógicamente que también pues, se puede perjudicar a ecosistemas, animales. Por ejemplo, con esta famosa quema de Ichu en la sierra, ¿qué se mata? Se mata un montón de microecosistemas donde hay animales, donde hay plantas, ¿no? Es más, hasta muchas veces se han generado accidentes donde hasta a las mismas personas que han iniciado el incendio, las han matado, o sea, han muerto por accidente, ¿no? Entonces, se mata demasiada cantidad de ecosistemas y eso perjudica. ¿Por qué? Porque la tierra tiende a buscar su equilibrio y al no conseguir su equilibrio, bueno, pues va a demorar mucho más en repoblarse esa zona, ¿no? Ya hasta los animales tienen miedo, cierto temor de repoblar esas zonas. Por lo tanto, las principales consecuencias son la contaminación del planeta en sus elementos, ¿no? Tierra, agua y aire, la pérdida de la biodiversidad y el incremento de enfermedades y problemas de salud. Los impactos ambientales negativos pueden clasificarse según el efecto en el tiempo, ¿no? Y la capacidad de volver a la situación anterior al impacto, la capacidad de regenerarse. Entonces, en ese sentido, se puede clasificar. Pueden ser, por ejemplo, temporales. Se trata de un impacto a corto plazo y por lo tanto el medio ambiente se recupera al estado anterior al impacto, ¿no? Como le decía, la quema de Ichu, por ejemplo, queda negro, queda una especie de ceniza o carbón negro y luego eso pues podría servir hasta cierto grado como una especie de abono y comienza a verdear cuando comienzan las lluvias. La gente del campo utiliza ese concepto. Hoy por hoy se tiene que desterrar esa práctica porque también se entiende de que mata ecosistemas, ¿no? Persistente se trata de un impacto a largo plazo con efectos duraderos en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, la deforestación que se está dando, Madre de Dios, por efecto de los lavaderos de oro, por ejemplo, ¿no? Eso es persistente, eso es más, no solamente es persistente, es irreversible hasta tal punto, ¿no? Va a demorar demasiado tiempo en revegetarse esa zona. Son miles de hectáreas que se están destinando a la extracción ilegal de oro, ¿no? Irreversible es cuando el impacto es de tal magnitud que genere un impacto permanente en el medio, ¿no? Por ejemplo, el tema de los relaves, el tema de los ríos, la contaminación de ríos. De todas maneras, eso trae consigo, pues, problemas en el tiempo, fundamentalmente, ¿no? Y luego tenemos los reversibles, cuando el medio natural podría recuperarse o no del todo a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Cuando podemos trabajar de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que ver pues un tema de por ejemplo, si nosotros en las ciudades utilizamos el agua potable y contamos con un sistema de captación adecuado, la captación lo lleva a las plantas de tratamiento de aguas residuales, las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen un buen porcentaje, un buen nivel de eficiencia,
y pues el agua vuelve a los cursos del río, se va a zonas de regadío con un nivel aceptable, un límite máximo permisible de elementos contaminantes, ¿no? Que la ley, es más, podría incluso hasta superarse eso, ¿no? Entonces ya la ley, pues, podría estar mejorándose permanentemente. Hoy por hoy todavía nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales en el país tienen más o menos un 40 a 50% de eficiencia. ¿Por qué? Porque es costoso. Es bastante costoso tratar el agua residual. Y más cuando las aguas residuales pues contienen, por ejemplo, grasas de factorías, grasas de empresas que se dedican a la reparación de automóviles, donde todavía la costumbre es desechar eso en el sistema de alcantarillado, ¿no? Y eso va a encarecer pues el tratamiento de las aguas residuales. Por otra parte, les decía que tenemos algunos ejemplos de impactos ambientales negativos, la contaminación divertidos, ¿de qué? De agua, de suelo y en la parte atmosférica, ¿no? La explotación de recursos naturales, por ejemplo, la explotación desmedida de recursos naturales, las guerras también generan impactos ambientales negativos, guerras químicas hoy por hoy, las explosiones, por ejemplo, caso de Chernóbil en sus tiempos, ¿no? Y hoy algunas plantas, plantas atómicas que de alguna manera siguen generando contaminación, ¿no? La caza furtiva y la pérdida de la biodiversidad cuando se elimina animales que necesitan estar en el medio ambiente, ¿para qué? Para ir aumentando su especie y se tiene caza furtiva, la deforestación, que de alguna manera pues evita, pero genera la erosión de muchos campos de cultivo, ¿no? El desarrollo urbano propiamente dicho, ¿no? Nosotros vemos en las ciudades, en Lima, por ejemplo, en los cerros, ¿no? Cómo han invadido la gente para desarrollar sus viviendas, en qué lugares han invadido, donde ya hoy por hoy esos lugares pues son zonas altamente peligrosas, ¿no? Altamente peligrosas. Y aquí en la sierra de igual forma, cuando cuando emigraron por las épocas de violencia terrorista en muchas zonas del país, en la sierra, la gente emigró a las ciudades y las ciudades comenzaron a desarrollar ampliamente las zonas periféricas, ¿no? Zonas periféricas donde no existía pues un plan urbanístico adecuado, ¿no? Se lograron poner donde llegaron y ya con el tiempo algo se ordenaron. Digo algo porque en muchas zonas todavía se ve viviendas en cauces de ríos, viviendas en laderas, viviendas donde de alguna manera cuando llueve tienen problemas, ¿no? Entonces, eso es parte del desarrollo urbano. Ruidos y malos olores también, ¿no? Cuando tenemos botaderos cerca y los botaderos no se han contemplado, por ejemplo, la dirección del viento hacia la ciudad, ¿no? Entonces, simplemente pues se han utilizado de manera eh, no técnica y por lo tanto van a generar problemas. Y por otra parte, también tenemos el impacto ambiental positivo. Las actividades que tienen un impacto ambiental positivo son aquellas que van a beneficiar al medio ambiente, no aquellas cuyo objetivo es corregir los efectos negativos de la actividad humana, al igual que en el caso anterior, los impactos positivos pueden ser temporales, persistentes, irreversibles o irreversibles. La idea es que fuesen, pues, que sean persistentes, ¿no? La idea es esa, finalmente, porque son aspectos que van a convenir a la naturaleza, ¿no? Algunos ejemplos, les decía, la reforestación, ¿no? Los incendios, la sequía o la deforestación provocan la pérdida de productividad del suelo y la biodiversidad, como hemos visto anteriormente, ¿no? Por lo tanto, el proceso contrario, es decir, volver a plantar o revegetar, es algo positivo, ¿no? Aumenta la biodiversidad. Por ejemplo, si plantamos pinos, como en el caso de Porcón en Cajamarca, entonces de alguna forma, pues vamos a tener la posibilidad de inclusive generar empresas alternativas, ¿no? Como la crianza de hongos en ese caso, ¿no? Y en muchas zonas del Perú se está creando ese tipo de actividades en función de la reforestación adecuada, ¿no? Aparte de que aumenta la biodiversidad, la productividad del suelo genera biomasa y permite la asimilación de la energía solar, ¿no? Capta CO2 y proporciona oxígeno a la atmósfera, que contribuye a disminuir el famoso efecto invernadero, ¿no? Además, esta técnica es más útil si para reforestar se emplean, pues, especies de la zona, especies autóctonas, ¿no? Aquellas que había antes de su desaparición, para de esta manera recuperar el ecosistema anterior y su funcionalidad propia, ¿no? Que cumpla el objetivo adecuado para el cual pues tenía la naturaleza determinada ese tipo de plantación, ¿no?
Riego eficiente, el agua es un elemento vital para los seres vivos, pero su disponibilidad es limitada hoy en día. Si nosotros hacemos memoria, alguna capacitación, alguna charla que hayamos tenido, del 100% de agua que tenemos en el mundo, el 0,25% es agua menos, 0,0025 es para agua potabilizar disponible. Y encima todavía tenemos que compartir con riego, con recreación, con industria, imagínense. Es mínima la cantidad de agua a potabilizar que tenemos. ¿Podríamos utilizar el agua de mar? Claro, pero es muy costoso todavía. Todavía no compensa y la gente pues no está dispuesta a pagar un sobreprecio por ese consumo. Y aparte que va a tener pues propiedades organolépticas muy diferentes, ¿no? Tenemos también es especialmente importante en zonas afectadas frecuentemente por sequías, ¿no? Establecer sistemas de riego regulables, como el goteo, que permite mejorar la productividad de los cultivos y de los suelos secos, ¿no? Y a la vez ahorrar agua. Entonces, existen mecanismos de conservación de esto, ¿no? Que son impactos ambientales de carácter positivo. Aquí le voy a presentar un video bastante corto. No sé si se escucha. Se copia. Me dicen que no se logra escuchar. ¿Me pueden corroborar, por favor? ¿A dónde hay que compartir? A ver, a ver. Ahí se logra escuchar.
Ok. Hemos podido visualizar un poquito el tema de los impactos ambientales, que definitivamente pues es amplio, ¿no? Es amplio. Y como bien menciona, es importante recalcar también que el estudio de impacto ambiental es parte de un proyecto integral. No es que sea necesariamente el estudio de impacto ambiental de manera separada de un proyecto, no es parte de un proyecto integral. Un proyecto integral comprende, pues, por ejemplo, la construcción de las aulas de la Facultad de Ingeniería Metalúrgica en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proyecto? El estudio completo. ¿Qué implica? Implica metrados en la parte de estructuras, implica la parte eléctrica, implica la parte sanitaria, implica la parte arquitectónica, implica la parte eh, de, de topografía, implica el estudio de impacto ambiental, el estudio social, un montón de elementos que van a conllevarnos a nosotros a determinar la viabilidad de este proyecto, ¿no? Entonces, es eso lo que se quiere que se entienda, ¿no? Que es un estudio eh, que forma parte de un macro general, ¿no? Caracterización de proyectos. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué es categorización? Categorización de proyectos, ¿no? De acuerdo al riesgo ambiental se clasifican en tres grandes grupos, ¿no? La categoría 1, que es normalmente la declaración de impacto ambiental, es la más sencilla, ¿no? Es la más sencilla, donde un proyecto no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo, ¿no? Entonces, cuando se trabaja esta categoría, simplemente se hace una declaración de impacto ambiental. En una categoría 2, se hace un estudio de impacto ambiental semi-detallado, ¿no? Que es lo que normalmente se ejecuta, ¿no? En aquellos proyectos que originan impactos ambientales moderados, pero pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables, ¿no? Entonces, ese es un estudio de impacto ambiental semi-detallado, ¿no? Y una categoría 3 de mayor magnitud, aquel estudio de impacto ambiental detallado, se realiza donde el proyecto podría producir impactos ambientales negativos significativos de manera cuantitativa o cualitativamente, ¿no? Entonces tenemos tres grandes grupos, categoría 1, categoría 2 y categoría 3, en base a la magnitud del impacto ambiental negativo que se genere. Todos estos impactos, de una u otra manera, tienen que ser controlables, minimizados, ¿no? Es importante ese tema. ¿Y cuál es la finalidad de hacer un estudio de impacto ambiental detallado? Bueno, pues hay que impulsar, ¿qué cosa? Los posibles impactos positivos, impulsar, potenciar, mejorar, incrementar, ¿no? Los posibles impactos positivos, porque eso sí nos va a convenir, ¿no? En el transcurso del trabajo nos va a convenir que se mejoren. Si hacemos reforestación, hacer más reforestación, ¿no? Si hay la posibilidad, lógicamente, ¿no? Si utilizamos un aditivo que mejore la emisión, por ejemplo, de contaminantes del servicio de transportes, utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy, las empresas de Volvo, de Mercedes-Benz, utilizan el amoníaco, ¿no? El amoníaco vehicular como aditivo para reducir la emisión de partículas
sólidas, ¿no? O de humos contaminantes. Entonces, ese es un impacto positivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, también se está potenciando en el trayecto, ¿no? Y si nuestras unidades donde vamos a trabajar o donde vamos a implementar la obra, pues tienen ese concepto adicional, bueno, pues bienvenido, ¿no? El impacto va a ser mucho menor. Y por otra parte, vamos a prevenir, reducir, corregir, ¿qué cosa? Los posibles impactos negativos, ¿no? ¿Qué es la idea, no? Prevenir, reducir o corregir, ¿ok? Hasta este punto, ¿alguna consulta por si acaso? ¿Ok? Somos 5 o 7 por este medio y me imagino que hay un conjunto importante de personas a través de las redes, ¿no? Como siempre a través del grupo Ecomás. Ok, entonces continuemos. La pregunta, por favor, la hacemos en todo caso en su momento y vamos viendo, ¿no? Un estudio de impacto ambiental, ¿qué objetivos tiene? Los objetivos fundamentalmente son identificar las medidas en relación a los impactos detectados, luego mitigar aquellos negativos y resaltar los positivos, ¿no? Ese es, por ejemplo, uno de los objetivos. Identificar las medidas en relación a los impactos detectados, minimizar los negativos y potenciar los positivos. Otro objetivo es identificar, prevenir y valorar los impactos ambientales de una acción proyectada. Otro objetivo, proponer alternativas al proyecto que permitan revertir y o corregir los posibles procesos de deterioro ambiental. Entonces, nuestra idea, aparte en el ámbito pues de la academia, le digo academia a las universidades, por ejemplo, ¿no? Donde debemos estar trabajando siempre de la mano en temas de investigación, en temas de desarrollo de tecnologías, y luego nosotros aplicar en el campo esas tecnologías que se desarrollen en la academia, bueno, pues ver las alternativas para mejorar eso, ¿no? Debemos de pensar definitivamente en ese aspecto, ¿no? La academia no debe estar desligada de la parte empresarial. Es por eso que muchas empresas hoy por hoy proponen y brindan espacios para hacer prácticas preprofesionales, por ejemplo, ¿no? Donde el estudiante o el egresado tiene la posibilidad de aplicar sus conocimientos y luego, pues, en base a eso, proponer alternativas nuevas, ¿no? Y luego anunciar los resultados a los responsables de la toma de decisiones, a usuarios y al público en general, ¿no? Esos son los objetivos del estudio de impacto ambiental. Le decía una línea base. ¿Qué es una línea base? O línea base ambiental es un diagnóstico, ¿no? La línea base servirá como parámetro de comparación contra la cual contrastar situaciones esperadas por la ejecución del proyecto, ¿no? Si yo voy a incursionar en el proyecto con maquinaria pesada, entonces debo tener la calidad del aire inicial, ¿no? La calidad del aire inicial, cómo estoy encontrando el aire y cómo voy a afectar el aire yo con mis unidades y posteriormente cómo voy a dejar eso, ¿no? Eso sería en el tema de aire. El ruido de igual manera, en el ámbito económico de igual manera, en el ámbito cultural también podría ser de que las costumbres de las personas cambien, ¿no? Si, por ejemplo, traigo trabajadores de Lima, entonces los trabajadores, pobladores de la zona podrían adoptar ciertas posturas, ciertas características de los trabajadores, ¿no? Que muchas veces ha pasado, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, cuando se implementó los trabajos en la red de tendido del sistema de transferencia por ductos del gas de camisea, vinieron bastante trabajadores argentinos, colombianos, ecuatorianos, ¿no? Y la gente comenzó a tomar ese tipo de patrones, ¿no? Hablaban como argentinos, hablaban como colombianos, los colombianos también traían por ahí su bebidas, sus comidas, entonces hubo un intercambio. Yo entiendo que ese intercambio debe ser hasta cierto punto bajo un cierto control o medida, ¿no? Porque también la gente debe aprender a conservar su cultura y potenciar su cultura, ¿no? Es importante. Entonces, esta comparación permite predecir la ocurrencia de impactos, los que pueden ser de magnitud y duración variable, ¿no? Es un diagnóstico de la situación vital del área de influencia del proyecto. Definitivamente es un diagnóstico situacional, actual, es una fotografía de cómo estamos encontrando nosotros el área donde vamos a desarrollar el proyecto, ¿no? Proporciona un panorama del estado de los ecosistemas en función de sus recursos físicos, bióticos y socioeconómicos antes de ejecutar el proyecto, ¿no? Esto es importantísimo.
Es la foto antes de ejecutar el proyecto, que debe desarrollarse al inicio de un proceso de estudio de impacto ambiental. ¿Ok? Ahí tenemos ya, de manera un poquito más amplia componentes que físico abiótico, suelo, geología, ruido, clima, recursos hídricos, componentes bióticos, flora y fauna, componentes socioeconómicos, demografía, actividades productivas. La línea base no solamente está orientada al ámbito ambiental, netamente, ¿no? Estamos viendo que está ambientada, está orientado a tres grandes componentes, ¿no? Componente físico, abiótico, biótico y componente socioeconómico. La cantidad de recursos o el desarrollo económico de una población también puede o empobrecerse o mejorar. Por ejemplo, hace poco hemos visto y hemos sido testigos a nivel nacional que en la zona de las Bambas, bueno, pues los comuneros de la zona se quejaban, ¿no? Decían, ¿saben qué, señores? Por acá nos han ofrecido desplazar nuestra comunidad a otro lugar, pero estamos peor, no tenemos condiciones, no tenemos saneamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que evaluar cuál es la situación real. ¿Qué ha pasado ahí? La actividad, el componente socioeconómico ha sido desmejorado. Los camiones pasan y destrozan las vías. Entonces, el componente socioeconómico está siendo desmejorado. Pero eso es por una parte reclamo de ellos, ¿verdad? Podría ser verdad o podría ser falso. Hay que hacer un estudio y una evaluación de estos lugares, ¿no? Exclusivamente de esos lugares. Entonces, de igual manera, ¿no? De igual manera, en muchos proyectos, los proyectos, por ejemplo, de petróleos en la selva norte de Perú, es definitivamente porque siempre hay impactos ambientales negativos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el componente físico-abiótico, cuando los derrames de petróleo a través de los ductos revientan y el Estado no hace el papel de remediar inmediatamente, ¿qué pasa? Que contaminan grandes extensiones de ríos, riachuelos, todo lo que es el componente de biótico, ¿no? Flora y fauna, perjudicando ampliamente al componente socioeconómico. La gente ya no va a hacer turismo, la gente pues, no va a ir a bañarse a un río que tiene residuos de petróleo, ¿no? Entonces, eso hay que evaluar. O el derrame de hace poco también de Ventanilla, ¿no? De Repsol, donde pues se ha ocultado información, al parecer se ha ocultado información y no se ha determinado la magnitud correcta, adecuada del derrame propiamente dicho, pero la magnitud del daño pues ha sido inmensa, ¿no? Entonces, esas cuestiones tienen que ir evaluándose en función de una línea base ambiental, para nosotros saber cuál es el daño a posterior de todo este tipo de elementos que han sido perjudicados, ¿no? Y ahí tenemos la caracterización de la línea base, en qué en ámbito les decía, en el ámbito cartográfico, en el ámbito de medio biótico, socioeconómico, lo hemos visto, ¿no? Pero solamente que aquí ya se considera algunos detalles, ¿no? En el ámbito cartográfico, básico o temático, ¿no? Básico cuando tenemos pues, mapas fundamentales, ¿no? De departamentos, provincias, o mapas políticos nada más, ¿no? Temáticos, mapas de vegetación, mapas de minería, mapas de calor, de lluvia, zonas de sequía, etcétera, etcétera, etcétera. No podríamos nosotros, a partir de algún aplicativo, podría ser el ArcView, por ejemplo, o ArcGIS, o cualquier otro software que me permita a mí hacer evaluaciones de campo y luego llevarlas a gabinete para hacer elementos cartográficos que me permitan evaluar en el tiempo, ¿no? El medio abiótico tenemos en geología, geomorfología, suelos, oceanografía, hidrología, calidad del agua, uso del agua, hidrogeología, atmósfera, geotecnia, paisaje. Ahí ya aplicamos inclusive la multidisciplinariedad, ¿no? Donde el Ministerio de Energía está en relación con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda, a través del Ministerio de Agricultura, a través del ALA o del ANA, está pues evaluando la calidad del agua, la disponibilidad de agua. Es un conjunto de actividades que ya van multidisciplinariamente engranándose, ¿no? Por eso que en el video se mostraba, ¿no? Un proyecto no tiene que ser aislado. Primero que un estudio de impacto ambiental no es aislado, es parte de un proyecto, ¿no? Y un proyecto tampoco debe estar aislado de otros proyectos que están en su medio que le rodea. Y esos proyectos que forman un distrito, una provincia, que tampoco deben estar aislados pues del entorno nacional, ¿no? Y el entorno nacional definitivamente aislados del entorno internacional.
Entonces, siempre tiene que tener repercusión en diferentes ámbitos. Luego tenemos ahí el medio biótico, flora, fauna, ecosistemas marinos que pueden ser perjudicados. En el ámbito socioeconómico, dimensión demográfica, puede variar la dimensión demográfica, más personas, menos personas, podrían morir personas por efectos de alguna contaminación. En el ámbito de la minería, por ejemplo, cuando se recuperaba oro o se recupera oro haciendo una amalgama con mercurio, todavía tenemos el ámbito demográfico disminuido, ¿no? Porque contamina y la gente va muriendo. O en el caso, pues, de Centromín Perú, ¿no? Cuando era Centromín Perú, la gente pues moría por la inhalación de plomo, ¿no? Entonces hay situaciones de ese tipo que los impactos van a ir generando, ¿no? Y eso hay que verlo en un estudio de impacto ambiental. Dimensión espacial, dimensión cultural, aspectos arqueológicos, dimensión política, tendencia de desarrollo y formación de la población, ¿no? Entonces esos aspectos son de suma importancia. Aquí les presento un pequeño video respecto a línea base. Bueno, pues hemos visto un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando en el tema de la línea base. Es importante, vuelvo a decirles y recalcarles de que es una fotografía de momento, ¿no? Que nos va a permitir, pues, evaluar en el tiempo cuando desarrollemos el proyecto, qué pasó, pues, ¿no? ¿Qué pasó efectivamente? ¿Cuánto mejoró? ¿Cuánto se mejoró? Y en base a eso puedes tener las medidas correctivas o las medidas, pues, de mitigación respectivas para el daño ambiental. Luego tenemos la zonificación ambiental, que también es un ámbito importante, un concepto importante. Con la información de la caracterización y demanda de recursos, se deberán elaborar los mapas temáticos tendientes a definir las zonas, las áreas zonificadas, ¿no? Como ver zonas de cultivo, zonas desérticas, zonas de moderada temperatura, de zonas donde llueve bastante. Va a depender del tema que yo quiero plantear en mis mapas, ¿no? De mapas temáticos, como les decía, a través de software especializados, y me van a permitir tomar decisiones, ¿no? De saber si en esa zona puedo ejecutar un proyecto con un tipo de material de específico, ¿no? O puedo hacer con ladrillo, puedo hacer con adobe, puedo hacer con material prefabricado, no sé, con diferentes elementos que van a conllevar a determinar efectivamente qué elementos utilizar. Aquí tenemos, por ejemplo, el estado situacional de la zonificación ecológica económica a nivel regional, ¿no? Esto es del abril 2013 todavía, hace casi 10 años, donde teníamos, pues, ¿no? El avance de la zonificación ecológica económica a nivel de regiones, ¿no? Que estaban en formulación y urbanización, teníamos dos, ¿no? La Libertad y Lima. En ejecución teníamos un 6%, ¿no? 12 regiones, ¿no? Por aprobar teníamos en 4 regiones. Aprobados teníamos 8 regiones y así, pues, era simplemente una fotografía del año 2013, ¿no? Y el avance del 2022, pues, debe ser diferente, ¿no?
La zonificación ambiental también, ¿qué nos lleva? Nos lleva a agrupar los atributos, entendiéndose por atributos las unidades definidas en las diferentes variables, ¿no? Superposiciones de la información, usando un sistema de información geográfica, el famoso SIG, donde se utiliza pues cruce y superposición de temas, ¿no? Luego tenemos obtención de mapas de zonificación intermedios, áreas especiales con un significado ambiental como áreas naturales protegidas, zonas de lluvia, zonas de lagos, zonas de ríos. Luego tenemos áreas de riesgo y amenazas, aquellas áreas que van a significar cierto riesgo para nosotros, ¿no? También podemos nosotros hacer su cartografía respectiva. Luego tenemos las áreas de producción económica, aquellas zonas donde pues se mueve el dinero, se mueve la economía en un departamento o distrito determinado, ¿no? Y luego tenemos las áreas de recuperación ambiental, cómo mejorar, cómo mitigar esas zonas, ¿no? Y pues las áreas de importancia social, ¿ok? Eso es parte o elemento de la zonificación ambiental, ¿no? ¿Quién es responsable de la elaboración y evaluación de un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? ¿Quién es el responsable de este documento? Es el titular del proyecto, ¿no? De inversión, para lo cual contrata a una consultora, lógicamente autorizada, y el responsable de evaluar este estudio de impacto ambiental es el Estado, ¿no? ¿A través de qué? Vamos a ver a través de qué entidades es responsable de hacer su evaluación. ¿Qué etapas tiene un estudio de impacto ambiental detallado? Bueno, las etapas son pues la descripción del proyecto, una segunda etapa, descripción y análisis detallado de las zonas y poblaciones aledañas. Una tercera etapa, identificación de los posibles impactos negativos y positivos de un proyecto y definición de acciones para prevenirlos y potenciarlos respectivamente, ¿no? Y una cuarta etapa que va en todos los proyectos de la etapa de evaluación. En esta etapa tenemos dos alternativas. Si es correcto, si el estudio de impacto ambiental detallado está bien elaborado, pues es aprobado, ¿no? Y si no, pues no cumplen las normas, simplemente es desaprobado. Es bastante sencillo. Ahora veamos, ya metiéndonos un poquito más de lleno al proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental, ¿no? ¿Cuál es el proceso de elaboración? Bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Definición del alcance del estudio de impacto ambiental. Definimos el alcance, ¿no? ¿Cuál es el punto donde debemos de llegar, ¿no? ¿Hasta dónde debemos llegar? El proponente, en coordinación con la consultora, determinará la cobertura y precisión del estudio. Esto incluirá la definición del área de influencia del proyecto y el nivel de detalle de la información que se recopilará. Entonces, hacemos un mapa temático donde nos van a permitir, pues, a nosotros saber dónde va a ser el área de influencia de nuestro proyecto, ¿no? Si yo le comentaba antes, la ejecución de las aulas de la escuela de agroindustrial, por ejemplo, en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, veremos pues dónde va a estar estas aulas, cercano a qué otras facultades, cercano a qué poblaciones. Se supone que en esas poblaciones podría mejorar, por ejemplo, el desarrollo agroindustrial, ¿no? La gente va a comenzar a vender cerca a la facultad eh, insumos para la fabricación de productos, ¿no? Porque se supone que la escuela va a tener, o la facultad va a tener mini plantas de producción o plantas de producción, o va a formar profesionales que tengan esa tendencia, ¿no? Entonces, la zona va a cambiar en algún tema, en algún punto, su ámbito económico, ¿no? Entonces, el alcance es importante. Luego describe el alcance del proyecto como ejemplo, como por ejemplo, ¿no? Los grupos de interés de la población. Hay que saber qué grupos de interés están cerca de esa población, cómo son, cómo están constituidos, qué piensa esa población, ¿no? Identificar programas y programas planes y programas de proyecto público y privado, ¿no? Entonces, ¿qué planes hay para esa zona? ¿Qué proyectos hay? ¿Hay la necesidad de tener saneamiento? Sí o no, ¿no? Casi todos necesitamos saneamiento. Con saneamiento, pues mejoramos nuestra calidad de vida. Hay electricidad, la electricidad es de una tensión normal, es trifásica, es monofásica, no sé. Hay que ver ese concepto ahí, ¿no? Y también hay que identificar grupos o autores de interés, ¿no? Luego tenemos por ahí la definición del alcance. Para esto, o sea, el proponente deberá proporcionar a la consultora la información más detallada posible sobre el proyecto, ¿no? Y qué actividades vamos a considerar. Las que podrán ser complementadas o no con visitas de campo al lugar proyectado para ejecución del proyecto y entrevistas a especialistas, ¿no? En los casos que se estime conveniente. Hay que ver si la calidad del agua va a ser mejorada, hay que hacer análisis de agua, hay que hacer análisis del aire,
hay que ver si efectivamente la cantidad de agua va a ser, pues, va a cubrir ese proyecto, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, el caso de Talara, hace poco, ¿no? Comentaba la expansión de Talara que se ha dado, ¿no? De que el proyecto está sobredimensionado, ¿no? Para la cantidad de crudo que tenemos a nivel nacional, no abastece, es una magnitud tan grande que simplemente está sobredimensionado. Entonces, de esa forma se va evaluando. ¿Qué ha pasado? Hay temas, pues, un poquito ya que tienen que ir a investigación y determinar efectivamente qué ha podido pasar. Entonces, siempre hay que tener relación con lo que se hace, ¿no? Y para eso, ¿qué hacemos? Buscamos especialistas de cada área, ¿no? Un analista, un biólogo, un medioambiental, un químico, un industrial, un agroindustrial, un civil, un arquitecto, un abogado, un sociólogo, un trabajador social, no sé, a los profesionales de cada una de las áreas. Luego tenemos la identificación de los actores de la participación pública, ¿no? El proponente, en coordinación con la consultora, identificará todos los actores relevantes para el proyecto que pueden ser objetos de impacto o no de las actividades. Entonces, donde vamos a ejecutar el proyecto, pues verificamos a quiénes vamos a afectar, ¿no? A qué poblaciones vamos a afectar. En la selva, por ejemplo, pues afectamos normalmente a poblaciones netamente de la zona, aborígenes de la zona, ¿no? En la sierra también vamos a afectar, pues, si vamos a hacer, por ejemplo, unos viveros en la zona de sierra, afectaremos la venta que ellos tienen en su producto, va a mermarse su ingreso económico, ¿no? Probablemente, porque voy a proponer, por ejemplo, la creación de un vivero que produzca 500 toneladas de papa y la población producía 300 toneladas entre todos los pobladores. Entonces dirá, pues no, ¿y yo qué hago con mi producto? ¿No? Entonces tengo que identificar a estos actores de participación para ver si están de acuerdo o no también, ¿no? Porque siempre, hoy en día es un elemento importante la aprobación de los actores sociales en este tipo de actividades o en este tipo de estudios, ¿no? Identificación de los actores, les decía, esto pueden ser miembros de las comunidades, representantes de los gobiernos locales y de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Estas personas que se estima pueden ser afectadas de varias maneras. Afectarse en salud, bienestar, negocios, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden ser representadas por otras personas físicas, por ONGs, asociaciones vecinales y sindicatos o por abogados, ¿no? Entonces, ya es un tema de cómo ellos van a hacer prevalecer sus derechos, ¿no? Aquí tenemos ya la elaboración de los términos de referencia. Todo proyecto tiene que tener un término de referencia. ¿Y qué significan términos de referencia? Simplemente aquellos parámetros sobre los cuales yo debo regir mi estudio de impacto ambiental, ¿no? El proponente, en coordinación con la consultora y luego de una consulta preliminar a los actores de la participación pública identificados, elaborará los términos de referencia o los llamados famosos TDR que enmarcarán la realización del estudio de impacto ambiental, ¿no? La elaboración de los términos también van en este sentido, ¿no? Estos TDR son una descripción de las actividades que se esperan desarrollar para la elaboración del estudio de impacto ambiental, ¿no? En los que se expresarán con claridad los alcances, estructura, requerimientos específicos de realización y los productos esperados del servicio de la consultora, ¿no? Este documento acompañará o acompaña el contrato entre el proponente y la consultora, ¿no? Es un documento que va a ir de la mano indicando pues qué cosa tiene que hacer la consultora, qué cosa debe entregar la consultora, ¿no? Y si está de acuerdo, firmará su contrato y entregará. Pues si no está de acuerdo, también pues no se presentará a la convocatoria y bueno, simplemente alguien tendrá que hacer ese trabajo, ¿no? Luego conformamos los famosos equipos de trabajo, ¿no? Que son de suma importancia. Tomando en cuenta los TDR, la consultora conformará el equipo de especialistas que va a proceder a elaborar el estudio de impacto ambiental. El número y las especialidades de los miembros de este equipo van a ser variables, ¿no? Y va a corresponder básicamente a los principales aspectos ambientales involucrados en el proyecto. Si mi proyecto involucra, por ejemplo, diseño de equipo, diseño de máquinas, involucra infraestructura, voy a convocar pues a ingenieros civiles, ingenieros mineros, ingenieros químicos, ingenieros agroindustriales, alimentarios, a todo el cúmulo de ingenieros que se necesiten para este proyecto en específico, ¿no? ¿Ok? Es importante, vuelvo a decirles, trabajar en esta magnitud, ¿no? No hay ingeniero todista, por ejemplo,
que a veces se piensa, ¿no? Ah, no, pero mi ingeniero lo conoce todo. Es casi imposible, ¿no? Sí, por no decir imposible. Todos tienen su expertise en ciertas materias, ¿no? En el ámbito de la ingeniería, salvo pues que se haya formado en muchos aspectos, ¿no? Que tampoco no le va a llevar pues a hacer todo a la vez, ¿no? Luego de conformar el equipo, tenemos que hacer un reconocimiento de campo, se hace una visita a campo, el equipo de profesionales realizará una primera visita al área de influencia del proyecto con el objetivo de definir las actividades planificadas. Esta visita va a servir para establecer los puntos de muestreo y reevaluar la logística considerada. Si yo voy a hacer la parte, por ejemplo, de estructuras, soy civil, voy a hacer las partes de estructuras, ¿qué haré? ¿Cuál será mi primer paso? Ir y plantear calicatas, ¿verdad? Para ver qué tipo de suelo tengo. En función del tipo de suelo, determinaré, pues, ¿no? La capacidad aportante de las columnas es de este soporte, con este tipo de zapatas, con este tipo de cimiento, etcétera, con este tipo de calidad de concreto, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo quiero ver el ámbito de aplanar mi terreno, ver la parte arquitectónica, entonces pues miré con un topógrafo y determinaremos en campo cuál es la situación topográfica del lugar, ¿no? Si hay pendiente, no hay pendiente, si hay plano, no hay plano, si puedo yo hacer las salidas de agua correctamente, los niveles de desagüe, etcétera, etcétera. Entonces también es parte de eso, ¿no? Estamos hablando, por si acaso, también ya específicamente en el aspecto de este impacto ambiental, qué calidad de aire, qué calidad de agua, qué calidad de suelo voy a tener en campo, ¿no? O qué cosas veo, qué tipo de planta voy a ver. Hay molle, hay tara, voy a afectar, qué voy a afectar con mi proyecto y cómo puedo revegetar con esas especies propias de la zona, ¿no? Entonces, es parte también de ello, ¿no? La redefinición del área de influencia del proyecto, luego de la visita que se haga a campo, se va a contar con mejores elementos, lógicamente, de juicio para la definición más precisa del área de influencia del proyecto, ¿no? Será dividida en área de impactos directos y en área de impactos indirectos. Entonces ya tengo elementos mucho más fiables que me van a permitir tomar esta decisión, ¿no? Pues ya sabré qué hay de bueno y qué hay de malo. Luego voy a tener la descripción del área de influencia, va a consistir en las descripciones de las características físicas, biológicas y socioculturales, tanto del área de influencia como en el ámbito directo y directo de mi proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo va a mejorarse o empeorarse la situación social, ¿no? Luego tenemos por ahí la descripción del área de influencia. En algunos casos, esta información es posible de ser recopilada de fuentes bibliográficas, ¿no? Pero en la mayoría de los casos el equipo del estudio de impacto ambiental debe generar información mediante la realización de muestreos de campo, con el objeto de obtener información actualizada sobre las condiciones de la biodiversidad, ambiente y sociocultural del área de influencia. Existe información, lógicamente, en tesis, en anuarios, pero no hay nada como la información pues de campo, ¿no? Que uno vaya y verifique si efectivamente se cuenta con esos elementos, se cuenta con ese tipo de elementos bióticos o abióticos que nos van a permitir hacer nuestra línea base y en base a ello determinar nuestro estudio, ¿no? Y qué vamos a afectar o qué vamos a potenciar. Ahí tenemos también el análisis de los impactos, los especialistas con ayuda de métodos y técnicas específicamente diseñadas para este fin, vamos a proceder a evaluar y analizar de manera cualitativa y cuantitativamente los impactos esperados del proyecto, ¿no? Entonces es importante desde ese punto de vista. ¿Qué utilizamos? Las famosas matrices de riesgos, las famosas matrices hiper, que nos van a permitir pues identificar qué cosa es lo que tenemos y qué cosa podemos nosotros impactar, ¿no? Y luego hacemos el análisis propiamente dicho del impacto, ¿no? Posteriormente se procederá a identificar las medidas apropiadas para contribuir a la prevención, control y mitigación de los impactos no deseados del proyecto o a la optimización de aquellos que se consideren benéficos. Entonces, por ahí tenemos bastante trabajo por hacer, ¿no? Ya una vez conformada. Estos pasos son
Pero estos son procesos, ¿no? Son pasos bastante extensos que se van a hacer pues detalladamente cuando se va especializando uno. Por ejemplo, de acá podría salir una, un estudio de impacto ambiental, básicamente dicho, este, que vaya a ser detallado, ¿no? Entonces, ya se hace un taller con eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues, el taller ya implica más trabajo de campo y eso permite, pues, conocer ya desde cerca los procesos, ¿no? La elaboración del estudio de impacto ambiental, los especialistas integran toda la información que han obtenido durante el proceso en un documento conocido como estudio de impacto ambiental. Luego hacen la consulta ciudadana. Los resultados del estudio de impacto ambiental deben ser dados a conocer a los actores identificados en este proyecto de estudio de impacto ambiental, ¿no? Sean afectados o no por las actividades consideradas con el objeto de obtener sus aportes, críticas o comentarios sobre el proyecto. A veces se obvia este concepto, pero es importante hoy por hoy tener la participación ciudadana o consulta ciudadana. Mucha gente tiene también formación. Ya no es que los especialistas de medio ambiente, perdón, del proyecto determinaron esto y esto queda, ¿no? Se tiene que hacer una consulta con reuniones a los actores sociales, si es a la facultad que les decía como ejemplo, a los alumnos, a los docentes, a los alumnos de otras facultades para ver cómo puede impactarle, cómo podemos minimizar esos impactos, ¿no? Quizá demasiada cantidad de vehículos va a haber a partir de la construcción de esta facultad, quizá demasiada cantidad de malos olores, producto de la fabricación de cueros, por ejemplo, si me pongo a pensar, ¿no? Entonces, ya voy viendo esos impactos. La participación pública es un requerimiento esencial del estudio de impacto ambiental. Vuelvo a decir, es importantísimo, eso no debe saltarse, ¿no? Y debe ser adecuadamente planificada para garantizar que los participantes tengan oportunidad de recibir de manera que les sea comprensible la información más detallada posible del proyecto y sus alcances, ¿no? Luego tenemos la, la convocatoria debe realizarse con la anticipación mínima de una semana por medios de comunicación adecuados a la realidad. Tendrá que pegarse pues afiches, o simplemente si tenemos a los identificados, a los dirigentes de una comunidad determinada a través del WhatsApp, medios probatorios, ¿no? Que me permitan a mí saber que les he comunicado y que ellos han querido o no han querido participar, ¿no? Pero de todas maneras van a buscar la participación, que es importante, ¿no? Luego por ahí que nos dice que pueden comprender medios de prensa y electrónicos, las reuniones o talleres de consulta pueden requerir la participación de un facilitador que permita la comunicación entre grupos de opinión divergentes, ¿no? Si tenemos diferentes formas de pensar, no, yo no quiero que el desagüe sea de 8 pulgadas o de 10 pulgadas porque va a perjudicar la red matriz, etcétera, etcétera. Vemos las mejores formas. Quizás tenga que salir pues en 3 líneas diferentes, no sé. Ya eso lo determinan los especialistas. ¿Ok? Hasta aquí alguna consulta. Y luego tenemos la entrega del estudio. No concluye el proceso e integrada la opinión de la población indicada en la consulta ciudadana, la consultora va a proceder a entregar la versión final del documento del estudio de impacto ambiental a la empresa proponente, ¿no? La que a su vez someterá el documento a la autoridad ambiental competente. ¿Ok? Hasta ahí hemos visto la parte general del proceso, ¿no? Ahora vamos a ver la estructura del estudio de impacto ambiental propiamente dicho, cómo se estructura, ¿no? Tenemos un resumen ejecutivo, una introducción, marco legal, antecedentes, objetivo del proyecto, descripción general del proyecto, descripción técnica del proyecto, descripción del área de influencia, identificación de los efectos que dan origen al estudio de impacto ambiental, descripción de la participación ciudadana, predicción y evaluación de los impactos ambientales, planes de prevención, propuesta de plan de manejo ambiental, descripción del cumplimiento del marco legal, referencias, anexos, glosario, ¿no? Eso es lo que se compone, son los componentes o la estructura de un estudio de impacto ambiental. Y vamos a ver pues a detalle cada uno de ellos para que, cómo los vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el resumen ejecutivo. Es una breve descripción del contenido y datos más importantes del estudio de impacto ambiental. Su objetivo es facilitar al lector la comprensión de los aspectos más resaltantes del proyecto, los principales impactos identificados y las medidas sugeridas para la prevención, control y mitigación de los mismos.
Cuando se presenta un estudio normalmente de cualquier índole, la idea es que yo me centre o me oriente a leer el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo me debe dar a mí los elementos necesarios para decir qué cosa es este estudio, ¿no? Qué cosa comprende el estudio. Hay impactos negativos de tales y se van a mitigar con tales actividades. Yo no debería de ir, salvo que ya tenga que desarrollar o tenga que supervisar el estudio de impacto ambiental, me voy a cada uno de los acápites del estudio, ¿no? Mientras tanto, simplemente debo de revisar el resumen ejecutivo. Y un resumen ejecutivo, pues es importante redactarlo adecuadamente, ¿no? Y es el que se redacta al final de todo el estudio de impacto ambiental. ¿Ok? Aunque va en la explicación, va al inicio, ¿no? La introducción, de manera resumida, se debe hablar de todos los capítulos que contengan el estudio, ¿no? Esa es la parte de la introducción. De manera resumida, se toca cada uno de los capítulos que van a contener en nuestro estudio, ¿no? En el marco legal, en este capítulo debe listarse la base legal que se enmarca, que va a enmarcar nuestro estudio de impacto ambiental. Si es, por ejemplo, en el ámbito hídrico, entonces tendré que ver todas las normas legales que tienen que ver en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de los recursos hídricos. Si es en minería, de igual manera, considerar las normas, leyes, reglamentos que tengan que ver la implicancia del desarrollo de un estudio de impacto ambiental en minería. Si es en construcción, de igual manera. Entonces, no es cuestión de, pues, de copiar el marco legal general. No existe un marco legal general, ¿no? Existe un marco legal específico para cada uno de los estudios de impacto ambiental en cada en cada área que se realiza, ¿no? Entonces, estamos viendo que el marco legal es importante, ¿no? ¿Qué nos permite el marco legal? El marco legal nos va a permitir o dar el soporte de qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Pero ello, por si acaso, no significa de que yo tenga que ser especialista en el ámbito legal. Me asesoraré de un abogado o integraré a mi abogado al staff de profesionales para que me determinen ese ámbito legal, ¿no? Él identificará, si es, por ejemplo, en el ámbito hídrico que le decía, identificará todas las normas que competen al uso adecuado del agua para el proyecto. Si es para la construcción, por ejemplo, de una represa, ¿no? Si es para la construcción de un sistema de red eléctrica, de igual manera, me va a buscarme toda la normativa que tiene que ver con el tendido de redes eléctricas, ¿no? Entonces, eso ya va de la mano con cada proyecto de manera específica. En antecedentes, ¿qué vamos a ver? Este capítulo debe contener información sobre el proponente y los antecedentes que dan origen al proyecto, ¿no? Así como estudios previos afines, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo en el ámbito hídrico, en el ámbito de una represa, por la zona se han ejecutado 5 represas, las cuales hoy en día tienen un nivel de captación de tantos metros cúbicos, y se están desarrollando a través de los años, tiene tantos años de antigüedad, han sido construidos con tales materiales, de manera genérica, ciertos antecedentes, ¿no? Ciertos antecedentes que me van a permitir, pues, tener una idea de qué materiales se han usado en la zona, cuál es el cauce de agua que podría utilizarse en mi proyecto, ¿no? Eso también lo voy a contrastar yo con el ALA, perdón, con el ANA, y el ANA pues me determinará cuál es el caudal que yo podría usar, si es este tipo de proyecto, ¿no? Objetivos de proyectos, debe describirse los objetivos esperados de la realización del proyecto, incluyendo su importancia y beneficios esperados, ¿no? ¿Qué voy a lograr con este proyecto, no? ¿Para qué estoy haciendo ese proyecto? El proyecto tiene como objetivo, si mi proyecto es, por ejemplo, la construcción de estas aulas, con hacer un estudio de evaluación de impacto ambiental para ver el control de daños ambientales durante la construcción de las aulas de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Química en la Universidad Central de Huamanga, ¿no? ¿En base a qué? En base a una línea de base determinada objetivamente en tal periodo. Entonces planteo mi objetivo. Y luego pues desarrollaré mi objetivo, ¿no? Descripción general del proyecto. Este capítulo debe brindar información de caracterización del proyecto y descripción breve sobre las actividades a desarrollar
en sus distintas fases, ¿no? Debe brindar los criterios y justificación para la selección del sitio, información sobre el uso previo, actual y potencial del área y de compatibilidad con la zonificación existente, ¿no? Entonces, esa es ya la parte de la descripción general del proyecto. Descripción técnica incluye el detalle de todos los insumos necesarios para cada actividad, tanto de materiales como de energía, en los casos pertinentes, ¿no? Si mi proyecto es, por ejemplo, vuelvo a recalcar este proyecto de las aulas de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial, ¿qué voy a utilizar? Cemento, fierro, voy a utilizar tuberías de tal tipo, maquinarias de tal tipo, maquinaria pesada, cargador frontal, volquetes, retrocavadoras. ¿Cuáles van a ser los impactos de estas maquinarias? ¿Cuánto de emisiones generan? Porque eso está detallado, eso está estudiado, y cuál es si voy a necesitar iluminar los ambientes, también cuántos lúmenes vamos a necesitar, cuánta luminaria, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la parte técnica del proyecto, ¿no? ¿Voy a utilizar gas? ¿Cuánto de gas voy a consumir? No sé. Vuelvo a decirles, esos son aspectos técnicos que se desarrollan ya durante un taller de ejecución de proyectos de impacto ambiental detallado, ¿no? Descripción del área de influencia. De igual forma, el área de influencia deberá ser determinada considerando los efectos que la actividad tendrá sobre el medio ambiente, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, en los casos en que las diferentes fases del proyecto contemplen diferentes tipos de impactos, deben definirse el área de influencia para cada fase específica. Si mi proyecto tiene 3 fases, como pues que en cada fase tengo que definir, ¿no? Tengo que, cómo va a afectar en cada fase, haré mi mapa temático y en función de eso voy superponiendo a medida que voy avanzando cada una de las fases. Entonces, eso no es complejo, vuelvo a decirles, es parte del proceso de desarrollo de un estudio de impacto ambiental. Multidisciplinario, vuelvo a decirles, no hay forma, ¿no? Predicción y evaluación de los impactos ambientales. Bueno, pues en este capítulo debe detallarse los métodos utilizados para la predicción de impactos ambientales y los resultados de su evaluación. Se considera como requisitos el uso de listas de verificación y matrices modificadas, por ejemplo, de Leopold, ¿no? Entonces, esto a través de matrices tipo hiper, ¿no? Que van a permitir evaluar, van a decir cómo, qué cosa, cuáles son los riesgos que existen, cómo lo voy a evaluar y cómo voy a mitigarlo. Y esa mitigación, ¿qué implica? La expertise del profesional, ¿no? La experiencia del profesional y o profesionales. Porque no solamente a veces es uno. Cuando, vuelvo a decirle, cuando son multidisciplinarios y tienen cierta experiencia en el ámbito ambiental, cada uno pues aporta y ese es fundamental en el desarrollo de un proyecto, ¿no? Es fundamental que todos aporten, todos estén pendientes de qué cosa estamos haciendo y cuál es nuestro objetivo fundamentalmente, ¿no? Aquí tenemos la predicción y evaluación de los impactos ambientales, identificar y predecir las alteraciones provocadas por el proyecto sobre el ambiente, ¿no? Análisis de proyectos alternativas y alternativas, ¿no? Descripción del entorno previo al proyecto, identificación de los factores ambientales susceptibles a ser modificados e identificar las acciones potencialmente impactantes, ¿no? Entonces, predecimos qué cosa podría pasar. Pero esta predicción se basa en la identificación de los factores en la línea base. Es por eso que estamos yendo en este camino, avanzando en este camino, ¿no? Ya determinamos la línea base, ya identificamos ciertos elementos, vamos ya avanzando, ¿no? Descripción de la participación ciudadana, este ámbito es, esta parte, estos pasos es de suma importancia, les decía, ¿no? En este capítulo debe describirse el proceso de consulta aplicado desde la identificación de los actores relevantes, la metodología de convocatoria aplicada, detallando los medios de comunicación utilizados y los resultados obtenidos. Todo eso yo le voy a transmitir a la ciudadanía y ellos a través de un mecanismo de participación me dirán, señor, ¿sabe qué? No me parece esto. ¿Por qué? Porque esta generación, este impacto negativo que van a ustedes a generar va a afectar económicamente a mi zona. La generación de humo, pues, a través de, o la generación de residuos o productos químicos volátiles va a afectar a nuestros hijos. Veremos la forma de mitigar. O en todo caso, pues, damos eso. No sé, eso ya es parte de una discusión que se tiene que hacer sí o sí en el ámbito de la participación ciudadana. Planes de prevención.
En este capítulo se detallarán las medidas específicas a aplicar para la prevención de impactos. Estas medidas se sugerirán después de haber realizado la evaluación de impactos y de analizarse todas las alternativas posibles con objeto de permitirnos la seguridad de que estamos aplicando las que mayores beneficios van a proporcionar. Entonces, un plan de prevención, pues es ya cuando ya hemos analizado todas las alternativas, tanto positivas como negativas, y no nos queda otra que plantearlas, ¿no? Plantearlas y llevarlas adelante. Y luego tenemos el plan de manejo ambiental, que definitivamente es una parte importante. Este capítulo detalla la programación de implementación de las medidas propuestas en el capítulo de planes de prevención y es el componente principal del estudio de impacto ambiental. Esto es importantísimo. Todo el estudio que hemos hecho, este plan de manejo nos va a decir, señores, hemos encontrado esto en la línea base, así trabajen, por favor. Este es el plan de manejo ambiental que tienen que aplicar en el desarrollo de su obra. Acá no hay vuelta que darle. No, señor, a mí no me gusta que esto que el otro y luego mejor. Susténtame si lo hace mejor. ¿Ok? ¿Se puede modificar? Claro que se puede modificar, pero con sustento. Esto es parte, la modificación se hace a través de un estudio con ya más especializado y también sin afectar pues el presupuesto, ¿no? Si el presupuesto va a ser afectado pues de manera significativa, más del 15%, entonces esto pues va a pasar ya a Contraloría, ¿no? Y ahí va a otro sector o a otro ámbito donde pues tiene que verse ya temas legales. El equipo proyectista debe preguntarse cómo evitarlos, ¿no? Prevención, reducirlos al mínimo, mitigarlos o mantenerlos dentro del límite aceptable, ¿no? Para la vida, controlarlos. Aquí ya hablamos de límite máximo permisible, hablamos de elementos que pues, el Estado nos va a permitir hasta cierto margen simplemente mantener en el aire la contaminación, ¿no? Porque también hay ciertos límites, ¿no? Y otros pues también hay que exceden. Plan de manejo ambiental, les decía, esto implica reflexionar profundamente acerca del proyecto y su contexto e identificar y evaluar una variedad de medidas como el cambio en la localización, ubicación física, variaciones en el diseño, cambios en la etapa de construcción u operación, medidas de sustitución o reducción del uso de insumos y energía, ¿no? Entonces ese plan es un cúmulo de propuestas que nos van a permitir manejar adecuadamente el desarrollo de nuestro proyecto. Esto es cuando el estudio de impacto ambiental se ha hecho para el proyecto. También hay un estudio de impacto ambiental para el desarrollo, para el desarrollo del proceso. Ese es otro tema, ¿eh? Eso es otro tema. Por ejemplo, en TGP se tenía un plan de estudio, perdón, un estudio de impacto ambiental antes de hacer la construcción de los ductos. Luego de la construcción de de los ductos también había otro plan de manejo ambiental, otro estudio de impacto ambiental. Y este plan de manejo ambiental, ¿qué implicaba? Cómo manejar adecuadamente, por ejemplo, la zona de derecho de vía, por ejemplo, qué elementos considerar, cuando se hace una remediación geotécnica, qué elementos utilizar, cemento suelo, con materiales de la zona, etcétera, etcétera, qué tuberías, qué geotextiles, qué geomembranas, si hay una posible fuga, cómo actuar durante esa posible fuga, si hay un cambio de un tramo de la tubería, cómo actuar en ese tema de emergencia, cómo hacer el traslape, cómo hacer el corte del ducto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso dónde lo encontramos? En el plan de manejo ambiental. Y eso es en el ámbito ambiental. En la parte técnica también existe un plan de manejo técnico, un plan de sustitución de ducto, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de las áreas de, de un proyecto tiene pues sus propios planes, ¿no? Entonces es importante. El plan de contingencia define las medidas a tomar para prevenir o mitigar cualquier emergencia que no haya estado considerado en el plan de manejo ambiental, ¿no? Puede ser desastre natural o accidente ambiental que puede ocurrir durante la ejecución, implementación o operación del proyecto, ¿no? Por ejemplo, si están enterradas tuberías, puede haber desplazamiento de talud, el talud va empujando las tuberías y las revienta en un momento determinado. ¿Ha pasado? ¿Podría pasar? Claro, claro que ha pasado. Claro que podría volver a pasar, claro. ¿Qué hacer en ese momento? Se ha desparramado cantidades inmensas de líquido de gas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo remediamos el suelo, el aire, las plantas, el agua?
hay que aplicar el plan de contingencia. Hay que poner salchichas de recuperación de combustible, aguas abajo de los ríos, hay que poner, hay que traer las cajas de emergencia, hay que desplazar ambientalistas a través de de todos los ríos para que evalúen la calidad de agua. Hay que hacer el trabajo de manera correcta, ¿no? Ok, luego tenemos el plan de compensación ambiental, que solo se aplica solo en situaciones donde los impactos ambientales son severos, irreversibles, posibles de ser mitigados a costos muy elevados o sin alternativa pues, de solución, ¿no? O sea, tales en el ámbito proyecto. Podría darse de que sea un caso de que no haya forma de mitigar, de reducir ese impacto, ¿no? ¿Y ya qué hacemos? Bueno, pues habrá una compensación y eso lo vamos a ver en un video siguiente, ¿no? Plan de compensación ambiental, la participación ciudadana es imprescindible para un buen estudio de impacto ambiental, pues a través de la participación ciudadana se busca consultar las opiniones de la ciudadanía respecto al proyecto y sus repercusiones económicas, sociales y ambientales. Y aquí está lo que les decía, una compensación ambiental. Quiero que se perciba este video. Ok, hemos podido ver bastante resumido, como lo vuelvo a recalcar, el tema de la compensación, naturaleza por naturaleza, o en sus defectos pues, podría ser naturaleza por un tema económico, ¿no? Que normalmente no se debería llegar, pero pues puede darse el caso, ¿no? O la generación de otros ecosistemas parecidos, ¿no? Luego tenemos el plan de cierre, que contiene todas las acciones que el ejecutor o propietario debe tomar en cuenta para ejecutarse al final la vida útil del proyecto, ¿no? Entonces es importante el plan de cierre desde esa perspectiva, ¿no? Referencias, el estudio de impacto ambiental debe incluir el detalle de las referencias utilizadas en la elaboración del documento con objeto de facilitar al lector la ubicación de la fuente original de la información. ¿De dónde hemos sacado la información? Algunas normas, algunas leyes, algunos cálculos que se han ejecutado, algunas referencias de matrices. En anexos, en esta sección, el anexo debe considerarse una descripción detallada de la metodología aplicada, ¿no? Con el desarrollo de cálculos matemáticos aplicados en los
casos en que se considere pertinente. También debe incluirse originales o copias fedatadas de los informes de laboratorio, estudios específicos y complementarios, desarrollo de cálculos matemáticos, figura, mapa, planos, tablas, fotografías u otros, ¿no? Los mapas o planos deben brindar el mayor detalle posible de la localización de infraestructuras o componentes ambientales de relevancia para el análisis de este estudio en específico, ¿no? Entonces, eso forma parte de lo que hemos visto como el estudio de impacto ambiental de forma detallada. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Con este video terminamos la serie de videos para ver. Ok, vuelvo a recalcar que hemos visto un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, pero no, pues un poquito más detalladamente se ha hablado, pero como a modo de resumen puedo presentarles eso, ¿no? Bueno, y de aquí ver qué utilidad tiene el estudio de impacto ambiental para tres actores importantes, para el Estado, ¿no? Proteger a sus ciudadanos y al ambiente para lograr el desarrollo sostenible del país. Para el ciudadano, conocer el proyecto y participar de las medidas que cuidan el ambiente y la comunidad. Y para el titular del proyecto, contar con herramientas adecuadas para prevenir y resolver posibles problemas ambientales y sociales generados por el proyecto. Esa es la utilidad que se le da a un estudio de impacto ambiental, ¿no? ¿Cuáles son los actores involucrados? Bueno, pues aquí tenemos 5 actores involucrados: organizaciones comunales, gremios empresariales, consultorías ambientales, instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales. Cada una con su perspectiva, con sus respectivos ejemplos, ¿no? En el caso de las organizaciones comunales, instituciones comunales, asociaciones productivas, organizaciones civiles, entre otros, ¿no?
Gremios empresariales, grupos que reúnen a los titulares de proyectos que presentan los estudios de impacto ambiental detallados. Consultoras ambientales, empresas directamente responsables de la elaboración de los estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? En este caso, pues están todas las personas que se están formando a través de estos medios o se están especializando a través de una carrera universitaria, un posgrado, una especialización, eh, instituciones del Estado, instituciones estatales vinculadas a los procesos de evaluación ambiental y que trabajan directamente con el SENACE, ¿no? Algunas ONGs también, organizaciones privadas conformadas por ciudadanos que comparten una visión en común, que apoyan básicamente a muchas organizaciones comunales. ¿Ok? Bueno, ya terminando el estudio de impacto ambiental detallado, vamos a ver un poquito la declaración de impacto ambiental, ¿no? El famoso día de declaración de impacto ambiental, que es un documento un poquito menos elaborado, cuando pues los daños de impacto ambiental también son mucho menores, ¿no? La clasificación ambiental, la clasificación de los proyectos se basa en los resultados de su evaluación preliminar. Según la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, los proyectos pueden ser clasificados en tres categorías, ¿no? Ya habíamos mencionado al inicio, categoría 1, declaración de impacto ambiental, categoría 2, estudio de impacto ambiental detallado, y la categoría 3, que ya pues viene estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? La clasificación ambiental es otorgada por la autoridad competente una vez que la evaluación preliminar ha sido revisada de acuerdo al mecanismo establecido por reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? ¿Qué es clasificación ambiental? Procedimiento por el cual se determina la categoría que le corresponde a un proyecto. Entonces, de todas maneras, en base a nuestro proyecto, tenemos que nosotros encajarlo en alguna categoría, ¿no? ¿En base a qué? En base al impacto ambiental que se determine y se evalúe propiamente en el momento, ¿no? También existe una certificación ambiental, es la certificación otorgada por las autoridades competentes al proponente del proyecto o al dueño del proyecto como resultado de la aprobación de su declaración de impacto ambiental, ¿no? Para proyectos de categoría 1 o de su estudio de impacto ambiental detallado, para proyectos de categoría 2, la certificación ambiental es requerida por la ley para el desarrollo de proyectos. Entonces, vamos a ver, estamos viendo la importancia o necesidad de una certificación en base a los impactos que estos proyectos puedan generar en el desarrollo de un proyecto determinado. La evaluación preliminar es el estudio que tiene propósito de identificar y evaluar a nivel preliminar los impactos ambientales y sociales causados por un proyecto específico y proporcionar justificación para la clasificación del proyecto, ¿no? Y el desarrollo de términos de referencia para el estudio de impacto ambiental semi-detallado definitivo si fuera requerido. De acuerdo al reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, la, este, la evaluación preliminar debe ser incluida como parte de la solicitud para certificación ambiental de proyectos, ¿no? Es importante considerar esta evaluación preliminar porque nos va a permitir identificar en qué categoría estamos encajando. Propuesta de clasificación. Esto se presenta ante el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. La propuesta general de la clasificación ambiental es cumplir con los principios y lineamientos establecidos en la Ley 27446 con la finalidad de que los proyectos puedan ser clasificados en la categoría 1 o 2, ¿no? Y que presenten los respectivos estudios día o estudio de impacto ambiental semi-detallado, ¿no? Considerando la magnitud de los impactos generados por las actividades del proyecto y la extensión de estos impactos en el área de influencia. Esta propuesta de clasificación es de cumplimiento legal, hay que considerar eso. Y esto nos va a orientar a nosotros a identificar pues dónde estamos encajando, ¿no? La declaración de impacto ambiental es un estudio cuyo propósito es evaluar los impactos ambientales y sociales causados por proyectos clasificados como categoría 1. Es decir, proyectos que no involucran potenciales impactos ambientales y sociales significativos. Proyectos con bajo impacto ambiental negativo, ¿no? O impacto social bajo, ¿no? Para los proyectos clasificados dentro de la categoría 1, la evaluación preliminar puede constituirse en un día, siempre y cuando la identificación y evaluación de impactos ambientales y las medidas de mitigación y control determinen los compromisos y responsabilidades propuestos por el titular, así como la presentación de un plan de manejo ambiental. Entonces, esto va tomando forma desde el punto de vista, pues, de cómo nos hemos clasificado, cómo hemos clasificado nuestro proyecto, ¿no? Para los proyectos clasificados dentro de la categoría 1, el día está constituida por los planes de manejo ambiental y social, ¿no? Y el plan de cierre, así como requerimientos de licencias,
por ejemplo, el CIRA, ¿no? Que es en el ámbito de la conservación de restos arqueológicos. Además, el proponente deberá describir su política corporativa, ambiental y social, así como la capacidad y habilidad de estas áreas, tanto de su personal como de los contratistas con los que trabaja, ¿no? Por otra parte, se deberá describir los planes de manejo ambiental y social y el plan de cierre que serán implementados durante la construcción, operación y cierre del proyecto, así como los requerimientos de licencias para las puestas en marcha del proyecto, ¿no? Entonces, simplemente estamos ciñéndonos a aspectos pues que la ley va a comenzar a exigir, ¿no? ¿Ok? El documento llamado día, ¿no? Es simplemente eso, es bastante sencillo. Está adecuado básicamente para la categoría 1, no olvidarse, para la categoría 1. Mientras que el programa de adecuación y manejo ambiental denominado PAMA, ahí le estoy presentando una guía para elaborar este PAMA en este link. ¿Qué es un PAMA? El PAMA puede describirse como una evaluación retrospectiva del estudio de impacto ambiental. Muchos de los elementos que se requieren para el estudio de impacto ambiental se requieren también para el PAMA, ¿no? Una evaluación posterior de un estudio de impacto ambiental, ¿no? ¿Qué se necesita? Descripción del proyecto, descripción del ambiente existente, revisión del cumplimiento de los reglamentos, concordancia, desarrollo de un plan de manejo ambiental, evaluación de los impactos remanentes que se espera después de la implementación del PAMA para asegurar que se alcanzará un nivel aceptable de protección ambiental y desarrollo de programas especiales que incluyan el monitoreo y los planes de contingencia. Esos son los elementos que se requiere incluir en el plan de manejo de mitigación ambiental, ¿no? En el caso del estudio de impacto ambiental, el punto de partida se produce antes de que se inicie cualquier actividad del proyecto, ¿no? En lo que respecta al PAMA, el punto de partida se produce después de que el proyecto esté en marcha, ¿no? Es una especie de adecuación a un estudio de impacto ambiental, pero ya no se llama estudio de impacto ambiental, se llama PAMA. El punto de partida, bueno, cuando esté en marcha, un requisito en el PAMA que no se encuentra en el estudio de impacto ambiental es la necesidad de un estimado de costos. ¿Cuánto nos va a costar adecuar? Eso no está en el estudio de impacto ambiental, pero sí está en el PAMA. Y se va a requerir un programa de implementación, un programa o una especie de cronograma de implementación, ¿no? También el PAMA debe estar acompañado de un informe del examen o de una evaluación especial llevado a cabo por un auditor ambiental, ¿no? El estudio de impacto ambiental se centra en la predicción de interacciones potenciales entre un nuevo proyecto y el ambiente, así como en la identificación de medidas para evitar los impactos. El PAMA se centra en la identificación de deficiencias e impactos existentes y en la descripción de medidas y compromisos para mitigar los impactos y hacer que el proyecto se adecue a los reglamentos actuales, ¿no? Entonces, el PAMA ya es una adecuación a un proyecto en marcha. Ahí tenemos qué cosa es el PAMA: instrumento de gestión ambiental que facilita adecuación de actividades existentes o obligaciones ambientales nuevas. Objetivo es mitigar y eliminar impactos ambientales o negativos que vienen causando proyectos de vivienda, si el caso de vivienda, ¿no? ¿Quién debe presentarlo? El titular o promotor de la actividad bajo competencia de vivienda que esté en ejecución o funcionamiento sin contar la certificación o viabilidad ambiental. Hay para adecuar, algunos proyectos están para adecuarse. ¿Quién lo elabora? Empresas de registro de empresas autorizadas para elaborar estudios ambientales para el sector, ¿no? Hay más de 150 empresas registradas en el Perú. El plazo, 2 meses. La implementación del PAMA debe ser inmediata. Se estima que se concluirá la actividad en 6 a 12 meses, ¿no? Contenido mínimo de los PAMAs: resumen ejecutivo, introducción, descripción, análisis de la actividad, determinación y descripción de las áreas de influencia, caracterización ambiental, identificación de impactos ambientales, evaluación de impactos ambientales, temas semejantes, pero con ciertas características ya de un proyecto en ejecución. Panel fotográfico, otro compromiso que determine la autoridad competente, ¿no? Esto ya es la descripción de la instalación y de infraestructura. Hacemos un resumen ejecutivo, introducción, marco legal e institucional, identificación y evaluación de impactos. Evaluamos que el área de influencia, materias primas, insumos, determinamos una línea de base posterior. ¿Qué evaluamos? Medio físico, medio biológico, social, cultural y económico, ¿no? ¿Ok? Hasta ahí puedo brindarles este cúmulo de informaciones para poder pues avanzar en la ronda de preguntas que si por ahí existen o tienen la necesidad de realizarlas, ¿no? Ok, entonces estoy a disposición de alguna consulta que tengan por ahí.
Ahí tienen para cualquier de consultas a través del grupo que se van a ir implementando. Podemos pues ver algunos trabajos adicionales o algunas consultas adicionales a través de Comas, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna consulta por ahí? Bien, ingeniero, a nombre del Colegio de Ingenieros de Perú y ECOMAS Consultoría y Capacitación, agradecemos su excelente ponencia. Asimismo, invitamos a los participantes que puedan realizar sus consultas escribiendo en el chat o activando su micrófono. Bien, tenemos una pregunta. El ingeniero Henry Sánchez pregunta, conforme a la ley, ¿se puede medir y calcular los daños al ambiente? ¿Y qué tan eficiente es la ley de medio ambiente según lo fiscalizado por OEFA? Para la medición de algunos parámetros en el desarrollo de un proyecto existen los famosos límites máximos permisibles, ¿no? O los ECAS, ¿no? Los estándares que manejamos normalmente, los famosos ECAS, ¿no? Entonces, en base a esos dos parámetros, la ley nos dice hasta dónde podemos nosotros contaminar, entre comillas, el medio ambiente. Pasados esos límites, ya hay cierto tipo de restricciones en el ámbito legal. Y eso, pues, ¿dónde lo determinamos o dónde lo encontramos? En los manuales de cada uno de los sectores, ¿no? En el ámbito de minería, en el ámbito de hidrocarburos, en el ámbito de calidad de agua, calidad de aire, calidad de suelo, ¿no? Normalmente cuando se hace inspecciones o se hace supervisiones ambientales, pues el supervisor ambiental es el responsable de evaluar en campo a través de muestras, a través de ciertos parámetros. Las muestras también deben estar contenidas de manera fiable y deben remitirse a un laboratorio o, si la entidad tiene un solo laboratorio, a entidades certificadas que permitan realizar esos análisis y no y no excederse de esos límites máximos permisibles o los ECAS, ¿no? Los estándares de calidad ambiental. En ese caso, pues, puede ser fiscalizado por los organismos locales o por la OEFA, ¿no? Dependiendo cuáles son los parámetros que están excediéndose. La ley, definitivamente, que toda ley que se emana en el ámbito nacional, en el ámbito de cualquier país, es mejorable. Cualquier ley es trabajable en el tiempo. Las leyes nacionales, si bien sabemos, se han basado en normas internacionales, en estándares internacionales. Hoy estamos trabajando inclusive con las famosas ISO, ¿no? Que en las cuales ya pues no son normas nacionales, son estándares internacionales en gestión de calidad, en gestión de calidad de temas medioambientales, la 14.001, la 45.000 de seguridad, también hay pues en anticorrupción. La cantidad de normativa ha variado, va a variar, va a mejorarse permanentemente. Antes en el Perú se exigía calidades, por ejemplo, de plomo todavía de 0.05. En otros países se ha ya erradicado ese valor porque es contaminante. En el país de Perú todavía, por ejemplo, se mantiene un 0.5% de cloro residual en el último tramo del sistema de potabilización. En otros países se está desterrando eso porque de todas maneras es un tema contaminante. Es discutible, ¿no? Y su pregunta va hacia ese sector, ¿no? Entonces, sí quiero indicarles de que de todas maneras podemos mejorar la legislación de cada país y en eso hay que trabajar con la academia, con las universidades, con mejorar los ámbitos, los aspectos de parámetros de calidad, ¿no? Básicamente ahí va mi respuesta. ¿Alguna otra consulta? Creo que se quedaron dormidos por ahí. ¿Habrá alguna otra consulta para poder ahí conversarlo? ¿Alguien que pueda darnos alguna experiencia? Andrea Camarena, Elizabeth, Félix Vega, Séfora Graciela,
alguna experiencia que hayan tenido en la elaboración de un estudio de impacto ambiental, alguna dificultad que hayan tenido en el tema de la normativa. Pues, de todas maneras siempre existe, ¿no? Siempre a veces algún supervisor, algún fiscalizador, algún auditor siempre pues nos rebota la información por criterio básicamente, ¿no? No porque estén mal elaborados, sino por criterios. A veces no todos tenemos el mismo criterio, pero sí todos debemos de ceñirnos a cierta reglamentación, ¿no? Que es parte de ella, ¿no? Sí, efectivamente, yo agradecer a la empresa de Comas en el sentido de que es importante este tipo de divulgaciones científicas, ¿no? De alguna manera no tan científica, quizás divulgaciones de experiencias, donde la gente, me gustaría que hayan tenido más participación, porque es importante, vuelvo a recalcar, el aprendizaje dual, es importante para mí ese aprendizaje. Es por eso que cuando uno hace capacitaciones de manera presencial, pues tiene la posibilidad de interactuar, de hacer talleres, de hacer papelotes, de hacer diagramas, es más, hasta tocar la calidad del agua, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo les agradezco a los participantes que han estado ahí, me hubiese gustado, vuelvo a recalcar, un poquito más de interactividad, pero bueno, es parte de este medio en el cual pues podemos desenvolvernos, ¿no? Y a seguir capacitándonos, que es importante, nunca se deja de aprender, la vida es así, y muy agradecidos al Grupo de Comas por esta oportunidad más y adelante. Muchísimas gracias.